Kevin Lara murió el día que cumplió 16 años. Su corazón se detuvo el 26 de julio de 2016 a causa de una intoxicación por consumo de yuca amarga. Partió al lado de su madre y después de escucharla cantar las mañanitas, como tradicionalmente lo hacía desde que él nació. Murió en la camilla de un hospital repleto de pacientes, que al igual que él, padecieron por la precariedad de un sistema de salud público. Hola, soy Yesimar Áñez Nava. Bienvenidos al tercer episodio de Te Cuento una Historia, un podcast de historias de no ficción, de relatos de superación, de gente como tú y como yo que tiene algo que contar. Nuestra tercera historia no es de superación, estamos claros. La traje a este episodio por dos razones. La primera es porque forma parte de una serie de hechos similares que ocurrieron en mi país. Y la segunda razón es porque con ella descubrí que amo contar historias, aunque sean duras. La historia de Kevin muestra la realidad de aquellas familias a las que no les alcanza el dinero para comer en Venezuela. Esas que tuvieron que modificar sus hábitos alimenticios debido a la escasez y la crisis económica de 2016. En esa época, también había personas que pasaban 2 o más días sin comer. Y ese fue el caso de Kevin, un joven que vivió en Monagas. El día antes de su cumpleaños y justamente con el hambre de 2 días, Kevin caminó hasta un terreno para arrancar yuca y preparar unas tortas de casabe para comer, algo que ya habían hecho en casa. Pero antes de seguir, te cuento un poco sobre el casabe. El casabe es un acompañante típico de las comidas en el oriente venezolano. Se prepara con yuca amarga o mandioca brava, como también se le conoce. Su preparación es laboriosa. Pasa por arrancar el tubérculo del suelo, rasparlo y procesarlo para retirarle una sustancia tóxica llamada yare. El yare es un líquido amarillento con alto contenido de cianuro y acetona que, según un experto consultado en esa época, en la que ocurrió el caso de Kevin, es capaz de matar a una persona horas después de que entra al organismo. Y siendo así, debes estar pensando, ¿por qué si es peligroso la gente lo come en Venezuela? Bueno, resulta que este es un acompañamiento tradicional copiado de nuestros hermanos indígenas y quienes usan una prensa para extraer el yare. Su método de preparación fue imitado en las zonas rurales del oriente en Venezuela y por eso es que se come. Seguimos. Luego de sacar ese líquido, se forma una masa que se extiende de forma muy delgada sobre planchas calientes. Al estar bien tostadas, se retiran del fuego y se secan al sol por algunos días. Los casaberos, que son esas personas expertas en preparar este plato, explican que así se termina de evaporar la sustancia y el resultado es un producto libre de toxinas. Regresamos a nuestra historia. El 25 de julio algo salió mal en la improvisación de Kevin. La sustancia tóxica no salió por completo cuando exprimió la yuca rallada que minutos antes había sancochado. Tenía tanta hambre que tampoco esperó que el proceso de evaporación se cumpliera. Serían las 8 de la noche cuando empezó a sentirse mal y le pidió a su mamá que lo llevara al hospital, pero pasaron 4 horas para que pudiera llegar porque no tenía carro y un vecino lo auxilió cuando pudo. En aquella época, la familia denunció que Kevin no recibió atención médica oportuna.
Desde ese día, y en un lapso de 8 meses, en Venezuela se contabilizaron 28 muertes y 227 intoxicaciones por consumo de yuca amarga. Las cifras no son oficiales, pero sí un registro periodístico. Kevin quería ser un policía íntegro. Sus calificaciones nunca fueron menores a 17 puntos, ni siquiera cuando tuvo que trabajar para comprar comida. Era solidario, amable y valiente. Tan valiente que un día mató a una serpiente para luego comérsela junto a un grupo de vecinos. Agradezco que hayas llegado al final de este episodio. Recuerda que es un relato ocurrido en 2016 y que reescribí en agosto de 2024. Su difusión no obedece a ningún tipo de interés que no sea el periodístico. Soy Jessy Marañez Nava y esto fue Te Cuento una Historia, un podcast de relatos reales, de cuentos de superación, de gente como tú y como yo que tiene algo que contar. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Hasta un próximo episodio.